Les damos la bienvenida a nuestros queridos amigos jóvenes a este devocional mundial. Agradecemos la oportunidad de estar con ustedes y les enviamos nuestro amor en todo el mundo. Les comparto el amor que les manda nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, los consejeros de la primera presidencia y el quórum de los 12. Hoy me acompañan el elder Valery V. Cordón, autoridad general, y la hermana Reina Aburto, segunda consejera de la presidencia general de la Sociedad de Socorro. Es nuestra oración que el Espíritu del Señor acompañe las palabras que compartiremos, la música que escucharemos y las oraciones que se ofrecerán. Empezaremos nuestro devocional escuchando a un coro de Instituto de la República Dominicana que cantará Bella Sion. Después, el hermano Tomás Fernández de Resistencia Argentina ofrecerá la primera oración.
Padre Celestial, te damos muchas gracias por el regalo que nos has dado de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de escuchar de tus líderes, especialmente Elder Anderson. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que puedas bendecir a quienes van a escuchar alrededor del mundo, que puedan sentirse cerca, sentir tu amor, que puedan sentir en su corazón las palabras del profeta. Te pedimos que puedas ayudarnos a ser más humildes, más pacientes, más como tu Hijo Jesucristo. Y esto lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Agradecemos ese bello número musical y al hermano Fernández por esa muy significativa oración. El año pasado, mi esposa Katy y yo tuvimos el privilegio de visitar a los maravillosos miembros de Guayaquil, Ecuador, y de Bogotá, Colombia. Los jóvenes adultos de esas dos hermosas ciudades nos impresionaron mucho y les hemos pedido que compartan con nosotros cualquier pregunta, inquietud o experiencia que tengan, de modo que éstas aumenten el entendimiento espiritual de los que asisten a este devocional. Siguiendo la recomendación de muchos jóvenes adultos, hemos decidido hablar sobre el tema del arrepentimiento y el perdón y de la potente influencia que tiene la expiación del Señor Jesucristo en ayudarnos a arrepentirnos y a recibir perdón. En relación con ese tema, hemos seleccionado 5 importantes principios. Primero, hablaremos sobre arrepentirnos y venir a Cristo. Después, sobre un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Tras lo cual hablaremos sobre la honradez total, arrepentimos. A continuación, escucharemos un número musical de unos talentosos jóvenes adultos de Cochabamba, Bolivia, titulando Savior, Redeemer of My Soul. Después del número musical, hablaremos del tema la Santa Cena y por último, hablaremos de cómo saber si hemos sido perdonados. Hermana Alberto, ¿podríamos pedirle que nos presente el primer tema? Claro que sí, Elder Anderson. Muchas gracias. Estoy muy complacida de estar aquí con ustedes, con usted, Elder Anderson, y con el Elder Cordón, y con todos los jóvenes que nos están escuchando. El primer principio del que vamos a hablar hoy es el arrepentimiento y venir a Cristo. Cómo arrepentirnos y venir a Cristo. Es interesante porque en muchas partes de las Escrituras el Señor nos invita. Él dice, arrepentíos y venid a mí. Hay una escritura que dice eso y después Él dice, para que seáis salvos. Entonces, es interesante porque creo que, como sabemos, todos estamos en un estado caído. Todos cometemos errores, todos cometemos pecados también. Pero es lindo saber que por medio del Padre Celestial y del Señor Jesucristo podemos recibir perdón para esos pecados. Y a veces sentimos una carga que no sabemos cómo deshacernos de ella, y precisamente vamos a escuchar de la hermana Ángela Ciro, que nos va a contar un poquito sobre su experiencia que ella tuvo poco antes de ser bautizada en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así es que vamos a escuchar a Ángela. Gracias. Durante mucho tiempo estuve cargando una mochila muy pesada. En esa mochila había dolor, había desesperación, habían errores por las malas decisiones que tomé durante toda mi vida. En algún momento quise abandonarla, pero no sabía qué hacer. No había forma ni medio por el que yo pudiera dejarla a un lado.
Un día me arrodillé y le pedí al Padre Celestial que me ayudara, que ya no quería cargarla más. Sé que Él escuchó mi oración. Me encanta lo que dice Ángela porque yo me puedo identificar con ella. Sí. Yo recuerdo antes de bautizarme que yo sentía también que llevaba una carga sobre mí. En esa época yo acababa de pasar por una separación de mi primer esposo, tenía un pequeño niño y estaba llena de mucho dolor y desesperación como Ángela. Pero igual que ella, para mí la oración también fue una fuente de fe, de poder, de paz y de esperanza. Y es lindo saber que nosotros podemos hacer acopio de ese poder que viene de la expiación de Jesucristo por medio de la oración. Y es una forma en que nosotros nos comunicamos con el Padre en nombre de su Hijo y podemos sentir esa paz que necesitamos para seguir adelante en nuestra vida. Así es que me encanta lo que ella dijo. Muchas gracias. Somos muy felices que usted es miembro de la iglesia. Gracias. Elder Cordón, ¿tiene un comentario sobre este tema? Gracias, Elder Anderson. La realidad es que al escuchar, saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por Él tenemos una esperanza para arrepentirnos, es tan hermoso. El arrepentimiento es un principio salvador y solo por medio de Cristo podemos accesar o acceder a este principio. Y es muy reconfortante saber que tenemos un Salvador. Excelente. Sus experiencias son de gran valor para todos quienes están escuchando. Quisiera ampliar en su muy importante enseñanza, hermana Alberto. A medida que nos esforzamos con determinación, nuestra fe en Jesucristo crece y a medida que crece, recibimos dones celestiales y poder, así como la capacidad de hacer lo que no podríamos hacer sin ella. La fe crece y se fortalece en nuestro interior conforme nosotros deseamos creer, meditamos la palabra de Dios, aumentamos la sinceridad y la frecuencia de nuestras oraciones, nos arrepentimos y guardamos los mandamientos y experimentamos el poder del Señor Jesucristo en nuestra vida. El autor de Hebreos dijo, la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. La fe brinda certeza. Conforme nutrimos nuestra fe al tomar decisiones rectas, recibimos las evidencias de su realidad en nuestra vida. Sabemos que es real. Tales evidencias que reconocemos como dones espirituales que no teníamos anteriormente nos permiten tener una mayor fe. Nuestra fe en Jesucristo se edifica sobre sí misma, experiencia tras experiencia, sentimiento tras sentimiento, confirmación tras confirmación. A medida que su fe aumente y conforme el poder y los dones de Dios obren en su interior, percibirán en lo profundo de su ser la capacidad y la ayuda divina para cambiar su comportamiento. Quieren arrepentirse, tendrán un mayor deseo y una mayor fortaleza para guardar los mandamientos y desechar aquello que no aparte el bien a su vida. Al hacer esas cosas, repentinamente habrá otro poder, el poder de Jesucristo y su expiación,
que les brindará un perdón creciente por los pecados del pasado. Comenzarán a sentir su aprobación, su amor y su gracia. Entonces, de manera milagrosa, a veces rápidamente y otras lentamente, sentirán el don de su perdón. Elder Cordón podría presentar nuestro próximo tema y añadir comentarios al respecto. Será un placer, Elder Anderson. El siguiente tema es un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y esto trae la tristeza según Dios. Las Escrituras hablan de una manera muy clara acerca de los términos del arrepentimiento. Jesucristo vino no a condenar al mundo, sino vino a salvarlo. Pero existen términos del arrepentimiento. En el libro de Mormón leemos, en el segundo libro de Nefi, por tanto, la redención viene en el Santo Mesías y por medio de él, porque él es lleno de gracia y de verdad. Y aquí él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer los fines de la ley, por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito. Y por nadie más se puede satisfacer los fines de la ley. Entonces, en el libro de Mormón aprendemos sobre los términos del arrepentimiento. Vamos a escuchar a Renzo Cardosa con algunos comentarios sobre este tema. Conforme pasaron los años en mi vida, llegué a comprender de que sí existe alguien que entiende todas las cosas, y es Jesucristo. Él descendió sobre todas las cosas, sufrió todas las cosas, para poder entendernos. Qué interesante. Renzo explica que hay alguien que sí nos puede entender. Cuando viene el arrepentimiento, empezamos ese camino al arrepentimiento, vienen muchos sentimientos. Pero tenemos que saber que esos sentimientos, Jesucristo los entiende. Y Él está dispuesto a guiarnos en ese proceso del arrepentimiento. Excelente. ¿Cualquier comentario, hermana Alberto? Creo que en cierta forma es bueno sentir esa tristeza, porque eso es lo que nos empuja a arrepentirnos, pero no debe ser una tristeza que nos debe de hacer sentir que no tenemos esperanza, sino que es algo que nos tiene que impulsar a acercarnos al Salvador. Muy bien, muy bien. Aprecio mucho lo que ha enseñado. Para mí, estas tres cualidades, un corazón quebrantado, un espíritu contrito y la tristeza que es según Dios, son tres queridos amigos que nos preparan para que lleguemos a ser lo que deseamos llegar a ser. Yo lo describiría de esta forma: tener un corazón quebrantado, ser humilde, contrito y manso, así como anhelosamente receptivo a la voluntad de Dios. Tener un espíritu contrito, dejar el bienestar propio en manos de Dios. Sentir la tristeza que es según Dios. Sentir gran pesar y remordimiento por los comportamientos que hayan aumentado el dolor y el sufrimiento al Salvador, conforme nuestra alma elimina cualquier negación o excusa. A medida que aumentamos nuestra fe en Jesucristo y comenzamos a darnos cuenta de que Él, el mayor de todos, ha pagado mediante su vida sin pecado, su sufrimiento y su sacrificio por todos nuestros errores y pecados, con la condición de que nosotros estemos dispuestos a aceptarlo y arrepentirnos de nuestros pecados.
Al comprender y abrazar su expiación, comenzamos a ver su amor infinito, su misericordia y la incomparable bendición de que podamos regresar a nuestro hogar celestial. Es entonces que conocemos a los dos primeros y queridos amigos en nuestro viaje hacia el arrepentimiento, un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Estos dos amigos llegan debido a que nos damos cuenta de manera contundente de que sin Él no somos nada sin Él. Él es quien nos habilita todas las posibilidades eternas. Quizás el mejor despertar en esta vida mediante el cual llegamos a ser hijos o hijas de Dios espiritualmente perceptivos sea comprender de modo singular y personal que el pago que Jesucristo hizo por el pecado es muy real y que su sufrimiento no es tan solo por todos los demás, sino también por ustedes y por mí. Y aquí es donde se nos une nuestro tercer amigo, la tristeza, que es según Dios. Conforme entendemos de manera espiritual que Él ha padecido por nuestros pecados, sentimos tristeza por la parte de su dolor que nosotros causamos. Nos damos cuenta de que aquello es parte del plan de nuestro Padre, pero el don que Él nos ofrece nos sobrecoge. Es asombro, ese agradecimiento, esa adoración del Salvador que ha hecho esto por nosotros, nos hace hincar la rodilla conforme nuestro espíritu se llena de la tristeza que es según Dios y recibe el sentir de un corazón quebrantado y de un espíritu contrito. Junto con estos tres amigos, proseguimos nuestro camino hacia el arrepentimiento. Elder Cordón, ¿podría presentar el tema de la honradez y el arrepentimiento? Con mucho gusto. Creo que esto viene conectado al corazón quebrantado y de un espíritu contrito, porque esto debe ser acompañado con una honradez total al arrepentirnos. El Señor ama la honradez. Recuerdo que en Doctrina y Convenios habla sobre Hyrum Smith, y el Señor dijo, lo amo a causa de la integridad de su corazón. Entonces, el Señor ama a las personas que son honestas, nos ama a todos, pero cuando vamos al arrepentimiento con una honestidad total, nos ayuda realmente a recorrer ese camino de una forma correcta. Vamos a escuchar a Sebastián Hernández con comentarios sobre este tema. El arrepentimiento, como indicó el presidente Nelson hace algunas conferencias, es cambiar todo en nuestra vida. Y el cambio va a generar principalmente con la intención motivada por esa fe. Sé que Jesucristo nos ama, sé que Él vive, sé que su sacrificio aún tiene vigencia y la tendrá para siempre. Me gusta mucho lo que dice Sebastián acerca de un cambio, pero el cambio debe ser real. Ese cambio debe ser honesto. El Señor ama a las personas que son honestas. Y un ejemplo de las Escrituras sobre esto fue cuando el Señor estaba llamando a sus discípulos y Él pues fue a una barca a predicar y ahí estaba Pedro. Entonces le dijo, boga mar adentro. Y Pedro pues fue y recordamos que hubo una pesca milagrosa y en las Escrituras hablan sobre cómo Pedro reaccionó. Y Pedro reaccionó de una manera honesta,
Porque él fue, y dicen las escrituras en Lucas, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro fue honesto en decir que él era pecador, y el Señor no lo rechazó. No lo rechazó como su discípulo, lo llamó como su discípulo. Él era honesto, y el Señor, y Pedro a través del Señor, pudo cambiar su vida. Muchas gracias, excelente. ¿Cualquier comentario? Sí, Hermana. creo que la honestidad es básica porque no podemos cambiar algo que no sabemos qué es lo que tenemos que cambiar. Y creo que al expresar nuestros sentimientos al Padre Celestial y decirle las cosas que realmente sabemos que tenemos que cambiar, entonces nosotros mismos también podemos comprender mejor cuál es ese cambio que tiene que pasar. Y al expresarlo, y hasta en voz alta al Padre Celestial, vamos a poder sentir ese poder también que viene de Él y poder reconocer que lo necesitamos, que necesitamos de la ayuda del Padre Celestial y del Señor Jesucristo. Excelente. Ustedes explicaron bien la importancia de la honradez. No existe verdadero arrepentimiento ni verdadero perdón sin honradez total. Al desear arrepentimos, la sinceridad llega a ser crucialmente importante. Primero y principalmente debemos ser sinceros con nuestro Padre Celestial y con nosotros mismos. La falta de sinceridad y el engaño constituyen los cimientos y el capital de casi todos los pecados. En ocasiones, cuando alguien comienza a arrepentirse, empieza por revelar solo una parte del problema, que es más grande. A veces nos engañamos a nosotros mismos al pensar que no hay por qué mencionar todos los aspectos o que parte de lo que ha ocurrido ha sido culpa de otra persona. Hay personas buenas que pueden engañarse a sí mismas, así como ser engañadas. Cualquier clase de engaño demora el proceso del arrepentimiento. En ocasiones, los líderes del sacerdocio de confianza pueden ayudarnos a darnos cuenta de lo que no hayamos comprendido plenamente. Cuando busquemos el perdón del Salvador, solo la sinceridad completa y total abrirá esa importante puerta. Recuerde, Dios conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Cuando me arrodillo humildemente ante de mi Padre Celestial y le pregunto con toda sinceridad, Padre, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué me falta? Me sobreviene un sentimiento de calma y en el momento debido la verdad me penetra el corazón. En ocasiones es incómodo, pero si no rechazo aquel susurro espiritual, la sinceridad del Señor para conmigo me permite ser sincero con Él, conmigo mismo y con aquellos a quienes he herido. La sinceridad es muy importante. Ahora escucharemos un número musical, Savior, Redeemer of my Soul, de los jóvenes adultos solteros desde Cochabamba, Bolivia.
Nuestros amigos de Cochabamba, muchas gracias por compartir sus maravillosos talentos musicales con nosotros. Hermana Alberto, ¿podría iniciar el siguiente tema en cuanto a la Santa Cena? Sí, muchas gracias, Elder Anderson. Sí, ahora vamos a hablar un poco en cuanto a la Santa Cena. Y a mí, por ejemplo, cada mañana que despierto, me encanta pensar en que cada mañana es una oportunidad, cada día es una oportunidad de empezar de nuevo, de cambiar y de realmente empezar una página nueva. Y creo que tenemos también ese hermoso ciclo de cada semana, cada día de reposo. Nosotros podemos volver a meditar y recordar el sacrificio del Salvador. Y recordar que por medio de Él nosotros podemos tener siempre una nueva esperanza, un nuevo principio, una nueva oportunidad de cambiar. Y Él es la fuente de todo lo bueno que hay en este mundo. Y me encanta la forma en que Alice López lo describe, lo que recibimos del Salvador. La vamos a escuchar a ella. Que Jesucristo es el principio y el fin. Él es el fin del dolor porque es el principio de alivio. Es el fin del pecado porque es el principio del perdón. Es el fin del rencor y del resentimiento porque es el principio de amor. Es el fin de la muerte porque es el principio de vida. Sé que el recibir el perdón es un regalo de Dios. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Me encantan las palabras de Alice porque ella explica de una forma muy dulce que el Señor es el principio de todo. Es el principio de amor, de alivio, de perdón, de vida. Y eso es precisamente lo que hacemos en la Santa Cena, es recordar su sacrificio expiatorio por nosotros. Al tomar los emblemas y los símbolos de la Santa Cena, nosotros estamos recordando al Salvador. Y en las Escrituras vemos que Él invitó a sus apóstoles a participar de la Santa Cena para poder estar edificados sobre su roca. Entonces nosotros también podemos hacer lo mismo. Podemos participar de la Santa Cena cada semana con ese corazón quebrantado y ese espíritu contrito del que hablamos anteriormente, para poder pensar en esas cosas que necesitamos cambiar, pero creo que también es importante pensar en esos momentos en que hemos recibido el poder por medio del Salvador para superar esas debilidades que tenemos y prepararnos espiritualmente para el resto de la semana y estar edificados en su roca, como Él nos dijo. Excelente. Elder Cordón, ¿tiene cualquier comentario, palabra para agregar? Claro que sí. Me gusta mucho este tema de la Santa Cena, porque cuando hablamos de la Santa Cena es un momento para meditar. Es un momento en el cual podemos una vez a la semana al menos evaluar cómo estamos creciendo para ser más como Jesucristo. Y podemos también agradecer por nuestro Salvador y Redentor. Y es un excelente momento para poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial y ver cómo vamos en esta senda de ser mejores. Excelente. Muchas gracias a todos. Aprecio mucho el privilegio que tenemos de tomar la Santa Cena cada semana. Afianza y sostiene nuestros esfuerzos por hacer que el arrepentimiento sea parte continua y constante de nuestra vida. Nos disponemos a tomar la Santa Cena con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, recordando nuestro amor para el Padre Celestial y nuestra fe en el Señor Jesucristo cada semana. Prestamos atención a las palabras y testifican ante ti, oh Dios Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo
y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. La palabra siempre nos resuena en la mente y en el corazón. Recordarle siempre. Reflexionamos sobre la semana anterior. Lo he recordado siempre. He visto las bendiciones del Señor. Conforme los recordamos a Él y recordamos su sufrimiento, su amor por nosotros y su disposición de librarnos de nuestros pecados, nos invade una enorme gratitud y el deseo de ofrecerle nuestra alma. Nos regocijamos por haber tomado sobre nosotros su nombre y haber prometido guardar sus mandamientos. Al tomar la Santa Cena, reflexionamos en nuestras necesidades y preocupaciones personales. Tras haberse partido y desmigajado, cada trocito de pan es único, así como también son únicas las personas que participan de él, explica el presidente Dallin H. Oaks. Todos tenemos diferentes pecados de que arrepentirnos. Todos tenemos diferentes necesidades a fortalecer por medio de la expiación del Señor Jesucristo, a quien recordamos. Al recordar al Salvador, adoptamos en nuestro espíritu el modelo del ejemplo, del carácter y de las enseñanzas de Él que necesitamos en nuestra propia vida. Elder Cordón, ¿podría presentar el último tema? Claro que sí, Elder Anderson. Y este es un tema que es relevante. Muchas personas, muchos jóvenes se preguntan si realmente han sido perdonados. Y el tema que vamos a tratar es cómo saber si ha sido perdonado. Y creo que para poder entender este tema, primero, me gustaría leer una escritura de Isaías. Me gustó mucho, porque en Isaías 55, versículos 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deja el malvado su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, que tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Y me encanta estas dos cosas que dicen al final. Tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Y cuando nosotros tenemos un corazón quebrantado, espíritu contrito, podemos hacer las cosas honestamente y seguimos el proceso del arrepentimiento con los términos que el Señor nos ha dado. Debemos de recordar que Jesucristo es amplio en perdonar. Y creo que ese sentimiento nos puede ayudar a poder entender si hemos sido perdonados. Excelente. Y realmente quiero presentar a Hipólito Galarza, quien tiene un tema, unas palabras relacionadas con este tema. Jesús es el Cristo. Él es el Hijo de Dios. Doy testimonio de que su expiación fue infinita. Yo sé que la expiación se aplica a todo el género humano, sin importar lo que hayamos hecho en el pasado. Nosotros podemos ser nuevas criaturas en el presente, sin importar cómo haya sido nuestro antes. Nuestro ahora puede ser fabuloso. Me gustan las palabras de hermano Hipólito porque él habla de que podemos ser nuevas criaturas. Y eso creo que es la esperanza cuando nos preguntamos, ¿realmente puedo cambiar? ¿Realmente he sido perdonado? Podemos ser nuevas criaturas en Cristo. Excelente, gracias.
Hermana Alberto, ¿tiene otros comentarios? Bueno, creo que si nosotros realmente aumentamos esa confianza y esa fe en Jesucristo, vamos a saber que Él tiene la capacidad de perdonarnos. Y entonces vamos a saber que sí nos ha perdonado, sin importar, como dijo el joven, lo que hayamos hecho. Hay un versículo en Miqueas que a mí me encanta porque ahí dice que el Señor va a echar en el mar nuestros pecados. Y como sabemos, el mar tiene mucha sal y la sal purifica y santifica. Entonces Él por medio de su expiación realmente nos puede purificar y santificar y tenemos que tener esa confianza de que Él lo hace. Gracias. Gracias a los dos por estas palabras. Algunos buenos adultos jóvenes nos han preguntado si he confesado mi pecado y lo he abandonado. ¿Por qué no puedo olvidarlo? ¿Por qué sigue en mi mente y permanece conmigo? El recuerdo de algunos pecados que se hayan abandonado podría permanecer con nosotros, pero el dolor, la tristeza, el remordimiento y la culpa desaparecerán. Aunque el Señor promete no recordar más nuestros pecados, para nosotros es una bendición que no olvidemos por completo los errores pasados en esta vida, de modo que jamás los repitamos. Satanás trata de usar nuestros pecados anteriores contra nosotros, pero podemos vencer estas malintencionadas tácticas orando de inmediato con fe y agradeciendo con sinceridad a nuestro Padre Celestial por su Hijo y por su gracia, misericordia y perdón. El presidente Henry B. Eyring habla sobre una ocasión en la que, mientras prestaba servicio como obispo en un barrio, un joven que había sido conmovido por la fe en el Señor Jesucristo para realizar un largo y doloroso arrepentimiento, le preguntaba cómo podía saber que el Señor lo había perdonado. El obispo Eyring, en cierto momento en que estaba a solas con su tío, el por entonces elder Spencer W. Kimball, preguntó al apóstol cómo puede recibir esa revelación, cómo puede saber el joven si se han remitido sus pecados o no. El presidente Eyring cuenta lo que sucedió entonces. Yo pensaba que el de Kimball, me hablaría sobre el ayuno o la oración o sobre escuchar la voz apacible y delicada. Sin embargo, me sorprendió. En lugar de ello, dijo, cuénteme un poco sobre el joven. Le dije, ¿qué desea saber? Y entonces comenzó una serie de preguntas muy sencillas. Algunas de las que recuerdo eran, ¿asiste él a las reuniones del sacerdocio? Después de pensar un momento, le dije, sí. ¿Llega temprano? Sí. ¿Se sienta en la parte del frente? Pensé por un instante y me di cuenta de que, para mi asombro, sí lo hacía. ¿Cumple su asignación de ministración? Sí. ¿Recuerda a las personas que se le han asignado durante todo el mes? Sí, lo hace. ¿Las visita más de una vez? Sí. No recuerdo las demás. Continúa, presidente Eyring. No recuerdo las demás preguntas. No obstante,
todas eran semejantes, cosas pequeñas, sencillos, actos de obediencia, de sumisión. Y me sorprendió que mi respuesta a cada pregunta fuera siempre sí. Sí, no solo estaba presente en todas sus reuniones, sino que llegaba temprano, estaba sonriente. No solo estaba allí de todo corazón, sino con el corazón quebrantado de un niño pequeñito. Al igual que sucedía cada vez que el Señor requería cualquier cosa de él. Y después de haber respondido sí a cada una de sus preguntas, el elder Kimball me miró, hizo una pausa y luego dijo muy sinceramente a elder Eyring, y allí tu revelación. Puede ver de qué manera se aplica esto a ustedes. Si están actuando de manera similar a este joven, están en el proceso de ser perdonados. Ha sido un privilegio para la hermana Alberto, para el elder Cordón y para mí el haber conversado con ustedes. Les amamos y rogamos por su bienestar. Para terminar, escucharemos un testimonio de la hermana Alberto y del elder Cordón. Deseo expresar a cada uno de ellos cuánto aprecio su contribución tanto en este devocional y en calidad de líderes de la iglesia. Ellos son verdaderos discípulos del Señor Jesucristo y son importantes en el liderazgo en el reino del Señor. Después de sus testimonios, tendré el placer de compartirles mío. Después daremos por concluido este devocional escuchando el número musical Pedimos hoy por ti, por el coro del Instituto de Buenos Aires, Argentina. Deseo agradecer a los participantes de estos magníficos números musicales de la República Dominicana, Bolivia y ahora Argentina. Ellos han añadido tanto a nuestro mensaje esta noche y les agradecemos por sus talentos y preparación. Después de nuestros testimonios y el número musical, la última oración será ofrecida por Matiana Mantilla de Bucaramanga, Colombia. Hermano Alberto. Gracias, elder Anderson. Realmente estoy muy agradecida por estos momentos que hemos tenido de reflexión, por lo que he aprendido de ustedes dos y de los jóvenes que han participado. Y yo quiero testificar de que realmente Cristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor, que es por medio de Él, por medio de su expiación, que nosotros podemos ser perdonados y podemos ser limpios y santificados. A mí me encanta la invitación que hace Moroni, los últimos versículos del libro Mormón, en los que Él nos invita a que nos perfeccionemos en Cristo, que vengamos a Cristo y nos perfeccionemos a Él. Y Él nos pide que nos abstengamos de toda impiedad. ¿Y qué significa eso? Significa que hagamos todas las cosas que nos acerquen al Salvador, que dejemos de hacer lo que nos aleja de Él, que hagamos las cosas que nos acerquen de Él, que amemos a Dios, Él dice, con todo nuestro poder, nuestra alma y nuestra mente y nuestra fuerza. Y que por medio de la gracia es que vamos a poder ser santificados y vamos a poder ser perfeccionados. La gracia que viene del Salvador.
Yo sé que Él siempre está dispuesto a brindarnos, a extendernos su mano, a brindarnos esa gracia y ese perdón que tanto necesitamos. Sé sin ninguna duda que cada vez que hacemos cualquier cosa pequeña por acercarnos a Él, Él nos bendice, Él nos brinda poder, Él nos brinda amor y podemos sentir su paz, sus esperanzas, el gozo que nos brinda saber que estamos tratando de acercarnos a Él. Y esto lo comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ha sido un privilegio para mí estar en esta reunión, he aprendido bastante y he disfrutado el comentario de todos los jóvenes de estos diferentes países. Siento un amor por mi Salvador Jesucristo. Sé que el arrepentimiento no solo es uno de los principios del Evangelio, pero es un regalo que hemos recibido gracias a esta maravillosa doctrina de Cristo que tenemos. Quiero expresar que hay esperanza en Cristo siempre. Jesucristo nos puede dar la paz que nosotros necesitamos. Si bien es cierto en este mundo a través de las decisiones que tomamos, podemos tomar decisiones equivocadas, podemos siempre ir a Jesucristo y obtener el perdón que cada uno de nosotros necesitamos y cumplimos con los términos que Él nos ha dado. Y Él lo hace con amor. Cuando vamos a Jesucristo y nos arrepentimos, Él siempre nos recibe con amor. Y creo que esto es lo que tenemos que entender. Las consecuencias del pecado son unas, pero cuando vamos a Cristo obtenemos la paz y el amor que necesitamos para nuestra vida. Quiero testificar de Jesucristo, que es mi Salvador y mi Redentor. He sentido su amor, su misericordia y su gracia durante toda mi vida. Sé que existe un Padre Celestial que es amoroso con nosotros, que nos ha dado su plan y en su plan existe una redención a través de nuestro Salvador Jesucristo. Muchas gracias por los testimonios poderosos. Gracias. He disfrutado el haber estado con ustedes esta noche. Amo hablar del Salvador. Fue Él, bajo la dirección del Padre, quien creó este mundo para nosotros. Separó la luz de las tinieblas y el agua de la tierra. Fue Él quien nos dio el orden y la belleza, las plantas y los animales. Fue este Creador quien respondió al llamado de nuestro Padre con palabras llenas de amor y humildad. Heme aquí, envíame. Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Qué gratitud debemos haber sentido al darnos cuenta de que aquel que fue el unigénito del Padre, quien fue el amado y escogido desde el principio, estuvo dispuesto a cumplir el eterno plan de salvación de nuestro Padre Celestial para nosotros. Y así el gran Jehová vino a la tierra. Él, que era el mayor de todos, vino a estar sin puesto ni aplausos. Sin embargo, nos mostró cómo vivir. Él nos enseñó a llegar a ser como niños y a extender la mano más allá de este mundo a nuestro Padre en buscar de ayuda. Él nos enseñó a disciplinarnos a nosotros mismos, a preocuparnos no solo por nuestros actos, sino por nuestros pensamientos. Nos enseñó la manera de amar.
Él nos enseñó que debemos esforzarnos por llegar a ser aún como Él es. Al anticipar la cercanía de la expiación, Jesús reconoció, para esto he venido al mundo. En Getsemaní y en Gólgota sufrió tanto en el cuerpo como en el espíritu, que hizo que Él, Dios, el mayor de todos, temblará a causa del dolor. No obstante, Él no desmayó, sino que se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados y tomó sobre sí nuestros dolores y enfermedades. Él cargó con nuestros pecados para que su misericordia nos salvara y llevó nuestras enfermedades para poder tendernos la mano en medio de nuestras dificultades. El Cordero sin mancha descendió debajo de todo. Tal como el presidente Russell M. Nelson dijo en la última conferencia general, nada invita más al espíritu que centrar al mira en Jesucristo. Hablen de Cristo. Regocíjense en Cristo. Deleítense en las palabras de Cristo y sigan adelante con firmeza en Cristo. Les doy mi cierto testimonio que Él vive. Él ha resucitado. Él guía su reino sobre la tierra. Somos miembros de la Iglesia de Jesucristo. En calidad de siervo del Señor, les dejo una bendición apostólica a todos a quienes deseen arrepentirse y venir a Él. Le bendigo para que al sinceramente dar lo mejor de sí en venir a Él y de arrepentirse de aquellas cosas que deba descartar, prometo que sentirá su amor y su gracia dirigida especialmente a usted. Sabrá que Él desea que more con Él para siempre. Esta es mi promesa a todos ustedes, que les mando con amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Felicidad.
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que hemos tenido de escuchar de Elder Anderson, de Elder Cordón y de hermana Aburto. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, por su sacrificio expiatorio y porque gracias a Él podemos cambiar, mejorar, arrepentirnos y regresar un día a tu presencia. Te agradecemos por el Evangelio restaurado de Jesucristo, por las enseñanzas que tenemos de Él y te suplicamos que podamos cambiar aquellas cosas en nuestra vida que necesitan cambiar y que así podamos ser más como Él, más como tu Hijo. Te pedimos que podamos poner en práctica en nuestra vida cada uno de los principios que se nos han enseñado el día de hoy. Y te agradecemos por todas estas cosas, Padre. Te amamos mucho y decimos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.